Vamos a continuar entonces con esta segunda parte de lo que son las preguntas BPA. Recuerde que estas son respuestas de referencia. Cada uno de nosotros debemos sacar nuestras propias definiciones, conclusiones y opiniones con respecto a cada una de las preguntas. Como siempre, las recomendaciones es que usted tome muchísima atención, colóquese los audífonos, concéntrese. Si es necesario retroceder el video en algún momento de este video podcast, puede hacerlo sin ningún problema para que las respuestas les queden absolutamente claras. Entonces vamos a dar inicio a esta segunda parte de las preguntas BPA. Vamos a empezar con la pregunta: ¿qué significado tiene para usted educación de calidad y calidez? Dar calidez en educación significa involucrar e incorporar sensaciones, sentimientos, emociones, afectos, filias, fobias, formas de percepción, entre otras. La mayoría de los procesos educativos actuales buscan alcanzar criterios de calidad que les permitan desarrollar sus funciones formativas de la mejor manera, pero deja de lado un componente esencial en todo proceso de enseñanza-aprendizaje: la calidez del acto educativo. Busca entorno armónico y afectivo en el cual debe desenvolverse. La calidez ciertamente es esencial. El educador debe mostrar afecto por sus alumnos, debe ser capaz de la ternura, del cariño y el aprecio por ellos. Es más, en los textos se habla mucho de que el profesor ha de ser cercano, ha de estar pendiente, ha de vivir pensando en ese otro que le complementa para hacerle trascender. La calidez implica cercanía, el respeto hacia los seres humanos, una palmada en los hombros, un toque en la cabeza, muestras afectivas que retratan la concordia en que debe desenvolverse el binomio inseparable profesor-alumno. La siguiente pregunta dice: ¿qué cree usted que los estudiantes esperan de usted? Que sea inteligente, profesionalmente bien preparado, que respete las formas de aprendizaje de los estudiantes, que domine los temas de clase, que fomente ambientes de trabajo adecuados, que utilice un lenguaje claro y sencillo, que no maltrate a sus estudiantes, que no existan preferencias entre los estudiantes, que sea puntual y un modelo a seguir. Siguiente pregunta: ¿por qué es importante promover una cultura de evaluación en el aula de clases? La evaluación de desempeño es una herramienta muy útil. Permite conocer el avance o retroceso de los estudiantes, con lo cual se modifican o mejoran las técnicas o metodologías para la enseñanza, aprendizaje, para facilitar el avance hacia las metas y otros a los estudiantes, así como mejorar su aprendizaje. Sin embargo, lamentablemente todavía no existe una cultura de evaluación en los establecimientos. Siguiente pregunta: ¿qué haría si identifica diversas formas de prejuicios, de maltrato, de discriminación en situaciones cotidianas dentro y fuera del aula? Es responsabilidad del docente estar siempre atento a todo lo que dice y le preocupa al estudiante, y no dejar pasar un episodio de discriminación, y en forma preventiva, para evitar estos problemas, implementaría dinámicas grupales, parejas rotativas. Es un buen método para enseñar, aprender, compartir e integrar, con lo cual la realización de estas debe ser ejercida por todas las personas que se encuentren en el ámbito de la docencia. Cuando se detectan, se trabaja en red, tanto con psicólogos, profesores y con cada familia. Además, crear cotidianamente un ambiente integrador y socializador. Siguiente pregunta: ¿qué actividades de aprendizaje realizaría si tiene un alumno con una enfermedad o discapacidad? Como maestro, brindaría un apoyo constante. Realizaría ajustes en el currículo del aula para facilitar al estudiante su seguimiento y aprendizaje de una manera más flexible y factible para el propio estudiante. Buscar estrategias de apoyo dentro y fuera de clase, utilizar material didáctico adecuado a fin de facilitar los aprendizajes, sobre todo crear un buen ambiente de trabajo para captar la atención e interés de los educandos. Siguiente pregunta: como docente,
¿En qué debe capacitarse para enseñar a un alumno con dificultad de aprendizaje? Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a su necesidad y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas metodológicas y de evaluación específicas para la enseñanza de los niños con capacidades especiales. El proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 47, manifiesta sobre la educación para las personas con discapacidad. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de las personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de aprendizaje. Es así que debemos capacitarnos en todos los ámbitos necesarios para poder solventar las necesidades educativas de cada niño. Siguiente pregunta. Enumere 3 derechos que tienen los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La igualdad y no discriminación. Todos los niños y adolescentes son iguales ante la ley y no deben ser discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. Derecho a una vida digna. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, la educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y el transporte. Siguiente pregunta. En la escala de calificaciones, ¿cuál es el puntaje mínimo requerido para que el estudiante sea promovido? En la escala cualitativa tenemos varios niveles. El primero, sobre 10, supera los aprendizajes requeridos. El siguiente, sobre 9, domina los aprendizajes requeridos. El siguiente, 7 y 8, alcanza los aprendizajes requeridos. Entre el 5 y 6 está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y menos de 4 no alcanza los aprendizajes requeridos. Siguiente pregunta. ¿Qué aspectos contiene un informe quimestral de aprendizaje? Las calificaciones parciales, el examen quimestral. Estos deben estar expresados cuantitativa y cualitativamente y formulados con recomendaciones y planes de mejoramiento académico. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo del examen de recuperación y qué estudiantes deben asistir? Dar la oportunidad de mejorar los promedios y te ofrece a cualquier estudiante que hubiese aprobado la asignatura con un promedio inferior a 10. ¿En qué consiste el examen remedial? Es la siguiente pregunta. Es la prueba acumulativa que se toma por una sola vez 15 días antes de la fecha de inicio de clases a los estudiantes que hubieran obtenido un puntaje promedio anual menor a 5 sobre 10 como nota final en cualquier asignatura o no aprobare el examen supletorio. Siguiente pregunta. ¿Qué contiene la prueba de base estructurada? Respuestas alternas como verdadero y falso, de identificación y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de relaciones, completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítems de base común. Siguiente pregunta. ¿Cuándo aplica un examen de gracia? Cuando un estudiante reprueba un examen remedial en una sola asignatura y puede asistir al grado o curso siguiente de manera temporal hasta que rinda un examen de gracia un mes después de iniciadas las clases. De aprobar este examen, el estudiante puede continuar en ese grado o curso, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o curso anterior. Siguiente pregunta. ¿De qué manera incluiría a los padres, madres y sociedad en general para reforzar el trabajo en valores dentro de la comunidad?
incentivar la realización de actividades comunitarias como mingas, reuniones de integración, reuniones sabatinas, casas abiertas, kermeses, concursos, festivales artísticos, grupos de teatro, música, periodismo, proyectos de reforestación o de cualquier otra índole sin que esto signifique gastos adicionales. Siguiente pregunta. ¿Qué valores son básicos para la convivencia en comunidad educativa? El amor, justicia, solidaridad, respeto, honestidad, responsabilidad, fraternidad, tolerancia, libertad, igualdad y disciplina son valores que se deben proponer en todos los espacios educativos. Entonces, hasta aquí con el video del día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Recuerde suscribirse y compartir el contenido porque eso nos ayuda bastante. Muchísimas gracias.